vamos a realizar una breve demostración del funcionamiento y operatividad de lo que sería el sistema de autoprotección. En este caso lo vamos a ver ya directamente sobre un ejemplo. La aplicación está conforme y adecuada a las leyes 5.920, 2.553, 5.460 y sus concordantes y modificatorias. Igualmente, como iremos viendo a lo largo del desarrollo, está también conforme a los decretos número 3 del 2005, 482 del 17, 51 del 18 y, por supuesto, a la disposición número 1358 de la Dirección General de Defensa Civil del 2018. Así pues, vamos a empezar a ver el funcionamiento. El primer paso consiste, la aplicación nos va a ofrecer esta pantalla de toma de datos. Esta pantalla, tal como estamos viendo, nos permite introducción de datos. Por un lado, desde la carpeta de datos generales, los que estamos viendo, desde la carpeta de datos de la actividad, todos los que estamos en estos momentos observando, teléfonos que puedan ser de interés y si queremos referenciar medios externos, es decir, lo que sería parques de bomberos, pues en este caso teclearíamos todos los datos del parque, qué distancia hay a nuestro establecimiento, a nuestro predio y la respuesta en minutos, es decir, cuánto tiempo van a tardar los bomberos. Es algo, digamos, meramente orientativo, porque va a depender de otros muchos factores, pero bueno, para que nos hagamos una idea, ya en el sistema de autoprotección lo proponemos como un valor en minutos medio. Igualmente, si se considera apropiado, podemos introducir la dotación, es decir, los medios materiales, los medios técnicos y los medios humanos con los que cuenta el parque. Esto nos permitirá, si nuestro establecimiento previo es, por ejemplo, correspondiente a una actividad química y no hay dotación suficiente en un parque, poder referenciar un parque secundario de bomberos, que en este caso, en el ejemplo que tenemos, no lo hemos referenciado, pero podría darse el caso que nos interesase referenciarlo. Una vez hemos cumplimentado los datos que se nos han ido solicitando desde las diferentes carpetas, observaremos que en la carpeta primera, en la carpeta inicial de datos generales, aparece un botón correspondiente a edificios. Este botón de edificios, ¿qué es lo que nos va a permitir? Nos va a permitir introducir el número de edificios para lo que va a ser válido este sistema de autoprotección. Esto no quiere decir que si, por ejemplo, una industria química hay una nave de producción y manipulación y otra nave industrial o edificación industrial de cara a, por ejemplo, a envasado y distribución, pues que tengamos que hacer un solo sistema de autoprotección para las dos. Lógicamente, habrá que hacer un sistema de autoprotección para cada una de estos establecimientos, aunque estén dentro de la misma zona. Ahora bien, ¿qué es el objetivo entonces de reflejar aquí el número de edificios? Pues muy sencillo. Si por cualquier circunstancia tuviésemos un establecimiento, digamos, principal y al lado un edificio pequeño de almacén o bodega, entonces para no hacer un plan de autoprotección y exclusivamente para la bodega, nosotros desde este sistema de autoprotección que estamos desarrollando podremos hacer como un edificio anejo de menor importancia, casi digamos secundario dentro de nuestro establecimiento o predio. Bien, una vez tenemos nosotros establecido el número de edificios, desde el botón de edificios observaremos que nos van a solicitar toda una serie de datos. Por ejemplo, qué instalaciones tiene el edificio, tanto instalaciones generales como de aire acondicionado, calefacción, electricidad, fontanería, gas, etcétera, como si lleva, que evidentemente lo llevará, instalaciones de extinción, por ejemplo, sistemas automáticos de detección, sistemas manuales de detección, extintores de incendio, sistemas de bocas de incendio, etcétera. Bien, una vez hemos reflejado todos estos datos, es decir, de instalaciones, continuaríamos indicando los medios de evacuación que tenemos con las salidas al exterior y los pisos o plantas que hay en ese establecimiento. ¿Esto qué significa? Significa que hay que definir planta por planta, es decir, piso por piso, qué actividades se están desarrollando. Hay que identificar, en este caso, vamos a la planta primera, qué actividades se están desarrollando,
qué superficie tiene y, evidentemente, qué ocupación se calcula automáticamente por la aplicación va a tener esa superficie en la cual se va a desarrollar esta actividad en la planta 1. Así, y tal como hemos visto, vamos navegando por las diferentes plantas del edificio. Agregar, por ejemplo, en la planta 4 en la que queramos una actividad nueva es sencillo. Pulsamos el botón de agregar, entonces le ponemos, por ejemplo, ponemos, por ejemplo, vestuario, indicamos los metros cuadrados que tiene, vamos a suponer que tiene 60 metros cuadrados, y dentro de lo que serían las actividades que están publicadas concretamente en la disposición 1358, pues lo seleccionamos. Buscamos por aquí vestuario y entonces, en este caso, sí que lo tenemos, digamos, a la vista, pero podría darse el caso que no lo tengamos a la vista, porque tal como estamos observando, están recogidas todas estas actividades. Cuando nosotros seleccionamos vestuario, observemos como, a pesar de que el nombre puede ser vestuario de planta, a pesar de que el identificador de la actividad puede ser uno cualquiera, podemos ponerle cualquier nombre, la superficie en metros será la que corresponda, observemos como la ocupación que está asociada a este tipo de actividad y que viene reflejada, como hemos dicho, en la disposición 1358, pues inmediatamente dice que para diversiones públicas, gimnasios, vestuarios, etcétera, la ocupación asociada al tipo de actividad es de 3 metros cuadrados por cada persona. Por lo tanto, ya nosotros así, para que lo veamos, podemos hacer los cálculos. 60 dividido por 3 me van a salir 20 personas de ocupación. Vamos a ver si es verdad. Le decimos aceptar. Inmediatamente nos sale una ocupación de 20. En este caso lo hemos calculado, pero la aplicación indicándole para el tipo de actividad, que es esa, la ocupación prevista conforme se establece en la disposición, como hemos dicho, en 1358, pues lo calcula. Una vez hemos navegado por todas las plantas y hemos asignado todos estos valores, estamos en condiciones de decirle aceptar y decirle nuevamente aceptar. Para salir de aquí le diremos aceptar y la, digamos, aplicación se autochequea. Y entonces puede detectar carencias que a veces son reales y otras veces pues no las hemos puesto porque no nos interesa. Es decir, aquí por ejemplo el nombre del parque secundario no lo hemos puesto, la calle tal, es decir, hay datos que no los he puesto porque no quería ponerlos. Pero yo ya soy consciente de que algo me puede faltar. Lo reviso, si me he equivocado pues vuelvo atrás y si no, pues le digo aceptar y ya la introducción de datos ha sido realizada desde la aplicación. Esta sería la primera parte. La segunda parte, pues una vez hemos introducido los datos desde la toma de datos, ahora el proceso consiste en navegar en sentido descendente por todos los ítems de la aplicación y observaremos, tal como estamos viendo, de que hay, bueno, para que no destapar o no acceder o desplegar todos los ítems, pues hay unos 2500 ítems en el árbol este que estamos observando. De ahí que no recomendemos que se expandan todos, es decir, si yo pulsase el botón de más, se expandiría todo el árbol. Lo podría replegar directamente con el botón de menos, que sería, digamos, recoger todo el árbol. Pero, ¿qué es lo que vamos a hacer? Ya sabemos, navegar en sentido descendente. Ahora bien, si hay 2500 ítems, ¿cómo sé yo lo que tengo que poner y lo que no tengo que poner y lo que me dice la normativa para que no se, digamos, quede nada necesario o importante que poner? Muy sencillo. Nos vamos a árbol y le podemos poner mostrar nodos obligatorios. Nodos obligatorios son aquellos nodos o aquellos ítems del árbol mínimos que deberíamos de recoger en el sistema de autoprotección que vamos a desarrollar para que al menos contenga lo establecido, por un lado, en la Ley 5.920 y en la disposición, como hemos comentado ya varias veces, 1358 de la Dirección General de Defensa Civil. Entonces, vamos a mostrar los nodos obligatorios. Observemos, vamos a desplegar, vamos a hacer un poquito más ancha la pantalla. Vale. Observemos cómo aparecen marcados en rojo. ¿Y esto qué significa? Pues que aquellos ítems que tenemos en rojo serán al menos los que deberemos de cumplimentar para nuestro sistema de autoprotección. ¿Vale? Ya tenemos hecha una cosa. Ahora todo consistiría en navegar en sentido descendente, al menos por estos ítems. Pero observemos qué es lo que pasa. Cuando yo accedo a uno de los ítems, ya lo tengo cumplimentado. ¿Por qué? Muy sencillo, porque la toma de datos ha servido
para introducir datos que luego en la navegación por el explorador de ítems que tenemos ahí, por el árbol explorador de ítems, pues que se vuelquen automáticamente. Y tal como estamos viendo, pues le decimos incluir y cuando accedemos, por ejemplo, pues a poner, por ejemplo, como estamos viendo aquí, pues ya tenemos los datos. Ahora bien, uno puede pensar, dice, sí, pero lo interesante sería que en estos apartados pudiésemos poner, por ejemplo, ya que aquí estamos hablando de este edificio y de la dirección que tiene, pues que pudiésemos insertar un pequeño plano, un callejero de dónde está ubicado. Sin problemas, nos vamos directamente a insertar imagen y desde aquí vamos a buscar, por ejemplo, nos vamos al escritorio, ¿vale? En carpetas de trabajo y demos, yo tengo demos de todo esto y ahí vamos directamente a ver exactamente para planes de autoprotección que tenemos, por ejemplo, en JPG, porque admite diferentes formatos. Y entonces, para planos y fotos, pues ahí tenemos. A ver, vamos a suponer que tenemos, a ver, JPG, pues vamos a ver si hay algún BMP por ahí. E introducimos un callejero, ¿vale? A ver, aquí, por ejemplo, la vista aérea o el plano este que tenemos aquí, cualquiera. Es decir, admite JPG, BMP, TIFF, PNGs, diferentes formatos, incluyendo, y esto es interesante, planos hechos de AutoCAD, es decir, planos vectoriales de AutoCAD, con lo cual uno de los problemas lo tenemos resuelto, y es que vamos a poder introducir los planos. Eso sí, cuando imprimamos el plan de autoprotección, se van a imprimir en formato pequeñito, ¿vale? No se van a imprimir un formato grande, en DIN A0, A1 o A2, ¿no? Ahí sí no lo vamos a poder hacer. Pero bueno, hemos seleccionado uno o hemos seleccionado otro, le decimos abrir y aquí lo tenemos. Si sale muy grande, no es este el caso, pero yo le diría clic, clic y lo escalo, por ejemplo, al 75%. Le digo aceptar y ahora, para que quede bien, lo centro como si se tratase de texto. Y si quisiera que guardase un poquito de separación, lo pondría. Y si quiero teclear un texto, por ejemplo, plano de ubicación de este establecimiento. Igualmente lo tecleo. Pues bien, así y poco a poco, tal como estamos observando, iremos navegando por los diferentes ítems del árbol explorador e iremos cumplimentando, porque todos no tienen valores volcados de lo que sería la toma de datos, ¿vale? Por ejemplo, en detalle explicativo del uso, pues no tiene datos, pero nosotros sí que podríamos teclearlos directamente, porque en definitiva esto que estamos observando aquí no es ni más ni menos que pequeñas pantallas que muestran un editor de texto que se asociará directamente, en este caso, al ítem en cuestión. Actividad del edificio, lo mismo, ¿vale? Aquí ya, como hemos tecleado una serie de plantas y en cada planta hemos definido unas actividades y cada actividad hemos definido unos metros cuadrados y se ha calculado la ocupación, pues cuando accedemos a este ítem y tal como estamos viendo, pues ya se ha, digamos, configurado en tablas y presentado el ítem correctamente conforme hemos introducido los datos. Observemos como el que yo acabo de crear antes, vestuario de planta con 60 metros cuadrados y la ocupación pues ya sale reflejado en esta configuración que se ha, digamos, creado. Pues bien, esto sería el funcionamiento de la aplicación, es decir, que siguiendo la estructura, vamos a dejar el árbol, desmarcar todo, ¿vale? Vamos a dejar el árbol tal como estamos viendo, todo en azul, porque vamos a explicar un poco cuál es el contenido que tiene los diferentes ítems. Observemos cómo lo que sería, vamos a agruparlo todo, ya lo tenemos, ahí está. Observemos cómo la estructura y el contenido se ajusta tal y cual está exigido en la disposición 1318 de la Dirección General de Defensa Civil del 18. ¿Esto qué significa? Pues que deberemos
introducir los datos del establecimiento y memoria descriptiva, describir el establecimiento, definir los medios técnicos disponibles, la caracterización de riesgos, organización del sistema de autoprotección, medidas técnicas supletorias, capacitación del personal, procedimientos de evacuación. Si se trata de establecimientos del grupo 3, pues habrá que acceder a todos los requerimientos que además son exigibles por tratarse de un establecimiento del grupo 3, como sería, por ejemplo, la evaluación de riesgos, la valoración de las diferentes hipótesis, procedimientos de actuación, procedimientos de alarma y comunicaciones, etc. Si se trata del establecimiento del grupo 3, se hará un poco más largo, pero si no se trata, pues prácticamente iremos ya a simulacros y luego posteriormente, si queremos, a anexos. Esto ya, si quisiéramos saber qué es lo imprescindible o no, ya lo hemos dicho, directamente nos iríamos aquí. Ahora bien, uno puede decir, sí, y los datos que yo he tecleado en la toma de datos, ¿a qué ítems afecta? Bueno, vamos a ver los nodos que son dependientes de la toma de datos. Y estos serían los nodos que van a ser dependientes de la toma de datos. Todos los que veamos ahora en rojo son dependientes de la toma de datos. Por ejemplo, condiciones de accesibilidad, tal como hemos tecleado allí, pues más o menos aquí quedan reflejados. Por ejemplo, descripción del establecimiento y sus dependencias. Y ahí lo tendríamos, ¿de acuerdo? Ahí estaría prácticamente descripción del establecimiento, las dependencias que tiene. Si quisiéramos edificios singulares situados, pues igualmente aquí queda reflejado. Situación en un radio de 200 metros de los medios de extintores de protección, igualmente quedan reflejados. Vías de evacuación, pasillos, escaleras, salidas de emergencia, etcétera, ¿vale? Bueno, y así, poco a poco, vamos navegando y vamos dándole forma al documento. Llega un momento en que hay que generar el documento y ahí es lo realmente importante. Cuando yo le digo archivo, generar documento, se genera todo. Es decir, los ítems, evidentemente, los ítems marcados, se generan todos. Pero si yo hablo de personalización de informes, esto es porque si estamos trabajando, nos recuerda cada X minutos que lo guardemos para evitar pérdidas. Simplemente hay que configurarlo como uno quiera desde aquí y así le avisa. Yo en este caso no voy a guardar nada, le digo cancelar y ya está, ¿vale? O sea, nos viene bien que nos recuerde de vez en cuando, pues que lo guardemos, ¿vale? Seguimos. Hablábamos de generar documentos, que se genera todo, y de personalización de informes. Si yo le digo personalizar informes, entonces puedo seleccionar qué quiero. Si yo quiero saber, por ejemplo, de la parte correspondiente aquí, a este apartado, igual que como vías de evacuación, yo le digo título, descripción del establecimiento, subtítulo, no le tecleo nada. Y entonces voy a generar un documento que solo va a contener los ítems marcados. Con lo cual, y esto es muy importante, una vez tenemos el documento desarrollado, a partir del mismo y sin necesidad de ir a Word, a cortar, pegar, generar índice y nada, aquí no, directamente vamos a decirle, hazme un documento que contenga solo estos apartados. Por ejemplo, protocolos de actuación frente al COVID-19. Por ejemplo, protocolos de actuación frente a incendio. Por ejemplo, protocolos del coordinador de seguridad frente a todos los riesgos que se puedan originar. Bueno, y esto sería, le digo, generar documento y tal como estamos observando, se va a generar un documento. Evidentemente, el documento que se va a generar antes de la impresión, tenemos la posibilidad de previsualizarlo. Incluso en la misma previsualización podemos modificarlo. Tal como vamos a ver, ¿vale? Lo vamos a centrar un poco para que se vea bien, ¿vale? Y entonces nosotros ahora lo previsualizamos. Si quisiéramos modificarlo, por ejemplo, descripción del establecimiento, lo podríamos modificar tal como estamos viendo. Y aquí, ¿qué es lo que se va a recoger? Se va a recoger, en este informe que hemos hecho, solo los apartados que le hemos marcado y nada más. El resto de apartados no. ¿De acuerdo? Esto es importante. ¿Por qué? Porque si yo ahora genero el documento, lo exporto como PDF, lo exporto como Microsoft Word, como documento tipo doc, pues se va a generar un documento
que contendrá esto, pero además se generará el índice y la paginación de los diferentes apartados. Esto es interesante, pero también nos puede venir o resultar interesante el generar el documento. En este caso va a ser mucho más rápido. Ponemos una identificación. Esa identificación puede ser cualquiera, incluso un espacio en blanco si no queremos poner nada, pero en este caso le voy a poner sistema autoprotección de prueba. ¿Vale? Si queremos poner autores, si queremos poner la fecha, si queremos poner un logotipo, etcétera, etcétera, ¿vale? Se puede poner y cuando ya lo tengo como quiero le digo aceptar y ahora la diferencia entre entre informe personalizado y generar todo el documento es que aquí me lo hace todos los ítems que yo haya incluido en el documento, mientras que en el otro me permite seleccionar. Hay gente que prefiere esto, es mucho más rápido, nos sale ya con el título y nos sale también con el subtítulo, ¿de acuerdo? Que podemos, como hemos visto antes, cambiar si quisiéramos y ahora me va a aparecer con todos los apartados que hayamos puesto. Incluso, tal como vamos a ver, si habíamos insertado una imagen, como estamos observando, dicha imagen o dicho plano de AutoCAD, etcétera, sale en el lugar en que nosotros habíamos establecido para ello. Con esto tenemos una visión bastante general del funcionamiento y operatividad de la aplicación.